Continuamos con este fichero de problemas de estadística en artículos de oceanografía. Habíamos visto hasta el ejercicio en vídeos anteriores, hasta el ejercicio 21. Vamos con el 22. El 22 dice, fijaros, es un artículo que focaliza en análisis clúster, que se denomina, también se le denomina a veces análisis de conglomerados. Este problema 22, fijaros, dice, el siguiente gráfico hace un dibujo en dos dimensiones aproximado de la posición de los 9 biotopos en un supuesto de estar trabajando con dos variables únicamente. Yo he cogido este de aquí, este clúster de aquí, ¿vale? Se podría hacer lo mismo con este, pero fijaros lo que es fundamental. En el dendrograma la clave está en que los individuos que están unidos, en este caso biotopos, en este caso fijaros que las entidades son biotopos, digamos espacios determinados, biológicos, ecosistemas, de alguna manera lugares naturales, concretos. Fijaros que aquí hay una serie de numeraciones. Fijaros que estos dos están muy cerca, porque se unen muy cerca. Esto quiere decir que son perfiles muy similares. En concreto, estos dos tipos de biotopos, de zonas, deben tener unos perfiles de especies muy similares. Presencias y ausencias de especies muy similares. Estos de aquí también, no tanto como estos de aquí también, pero no tanto. Estos de aquí un poco más alejados, ¿veis? Después estos están más cerca de este grupo de aquí, de estos dos, está más cerca de estos dos. Estos dos están más cerca de este de aquí y estos dos, digamos, ya están alejados de estos tres, pero al mismo tiempo están más cerca de estos tres que no de estos cuatro de aquí. Es muy intuitivo el análisis clúster, y lo que hace es buscar distancias. En este caso, como las entidades son biotopos, son zonas naturales distintas, lo que se analiza es el número de especies, qué tipo de especies hay en un sitio, en otro, y entonces la proximidad, que en este caso es muy grande, y cuando comparo estos 5 con estos 4 es muy lejos, ¿veis? Porque están muy lejos, hace falta hacer mucho recorrido para llegar a este grupo de aquí, pues están muy alejados estos 5 de estos 4. Fijaos, dice, hace un dibujo en dos dimensiones aproximado de la posición de los biotopos. Muy sencillo, fijaros que ahora si vamos a las soluciones, el problema 22, mirad, el 9 y el 4 están muy cerca, ¿veis? Los he puesto muy cerca. Este 9 y 4. Este es el 9 y este es el 4. Pues no se ve muy bien aquí, el 9 y 4. Después el que está muy cerca es estos dos de aquí, que son el 3 y el 1, ¿veis? También es muy cerca, un poco más lejos tal vez, pero bueno. Pero veis que he puesto estos 5 y estos 4 alejados. Estos 5 son estos 5 de aquí, ¿de acuerdo? Y estos 4 son estos 4 de aquí, ¿de acuerdo? Estos 4. Fijaos que este de aquí lo he puesto el 6, lo he puesto más cerca, ¿veis? De este grupo de aquí, por lo tanto, ¿veis como primero se unirán estos dos, después estos dos, después estos dos, después estos dos, ¿de acuerdo? Después estos dos de aquí, ¿veis? Estos dos se unirán este grupo con este grupo con este grupo de 3 y finalmente los que están más alejados. Muy intuitivo, Por tanto, si en un momento, en una pregunta, yo os hago esto, os hago un dibujo en dos dimensiones, porque como si fueran dos variables, en realidad este estudio, este artículo, está basado
Los que estáis mayoritariamente escuchando esto sois alumnos míos y habéis visto este artículo. Este artículo, cada uno de estos 9 biotopos está descrito por muchas especies diferentes. Es presencia, ausencia de un número elevadísimo de especies. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos, ¿veis? La pregunta 22. La pregunta 23. La pregunta 23 dice, en este gráfico, esto es un artículo, otro artículo de oceanografía. Muy importante que solo que veáis esto ya empecéis a pensar, bueno, aquí hay una regresión, fijaros que aquí me da la fórmula, es una transformación del logaritmo, ¿de acuerdo? De esta variable, esta otra variable, un coeficiente, una recta de regresión, que es esta de aquí dibujada, con pendiente positiva, por eso tiene aquí un positivo, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien. Dice, ¿cuál sería el p-valor del contraste de hipótesis sobre la pendiente? Mirad, me dan el p-valor de la correlación. ¿Veis que me dan la correlación? 0,89, con una p menor de 0,0001. Por lo tanto, ¿cuál sería el p-valor del contraste de hipótesis sobre la pendiente? El mismo que el de la correlación. Exactamente el mismo. Lo que le pase a la correlación le pasa a la pendiente. Por lo tanto, respuesta a la primera pregunta. P-valor menor de 0,0001. Porque esta es la información que tenemos sobre la correlación. ¿Veis aquí la correlación? ¿De acuerdo? Aquí tenéis el valor de la correlación. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Sería razonable un intervalo de confianza del 95% de la pendiente como el siguiente? No sería razonable, porque el 0 está dentro del intervalo. El 0 es posible. Pendiente 0 es posible. Y pendiente 0 es decir que no hay relación. Estaría en contradicción con la significación de la pendiente y la significación de la correlación. Por lo tanto, no es razonable este intervalo de confianza. Tendría que ser un intervalo de confianza que no tuviera el 0 dentro. ¿Vale? Justifica brevemente las respuestas. Esto es lo que os he estado razonando. 24. En la siguiente tabla, este es de un artículo donde se aplica la G cuadrado en la presencia en unas zonas marinas determinadas de una especie determinada animal. Dice, especifica qué error hay en la tabla. Si ese error lo subsanamos, ¿cambia la conclusión que se desprende de estos datos? ¿Cuál es la conclusión? Dice que la G cuadrado, aquí dice que es 8,84. Quiere decir el valor de referencia, el umbral. El umbral para ver, la G cuadrado es una distancia entre observado y esperado. Si el observado y el esperado son perfectamente iguales, si lo que yo veo es exactamente lo mismo, exactamente encaja con lo que dice la hipótesis nula, la G cuadrado sería 0. Lo que ocurre es que siempre damos un margen de confianza, como lanzar una moneda 100 veces, 50 caras, 50 cruces es el esperado, pero no quiere decir que si salen 49, 51, vamos a decir que es una moneda trucada. Hay siempre un espacio digamos, de tolerancia en estadística para digamos, un espacio para pensar por azar puede haber pasado y ser cierto lo que me está diciendo la hipótesis. En este caso la hipótesis es que durante el día y durante la noche la proporción de muestras donde se ha encontrado esta especie es igual. Esta es la hipótesis, es igual. Y como la G cuadrado, aquí tenemos el observado, el esperado, que sería si fuera igual la proporción, cuál sería el valor esperado. Entonces ahora lo que buscamos es la distancia entre observado y esperado, que es bastante grande. Veis que observado y esperado son bastante diferentes. Y esto se hace esta distancia, que al final la G cuadrado, el valor de la G cuadrado, la fórmula de la G cuadrado, ya sabéis, sumatorio, observado, menos esperado al cuadrado partido por ese esperado. O sea, si hago yo esto menos esto al cuadrado partido por esto, me da esto.
esto menos esto al cuadrado partido por esto me da este valor. La suma es este valor de aquí, que ha superado este umbral. Pero este umbral es equivocado. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando yo hago una comparación de homogeneidad entre diferentes grupos, en este caso dos, la frontera la marca los grados de libertad de la G cuadrado. Y los grados de libertad son el número de grupos, el número de grupos, que en el caso son 2, menos 1. 2 menos 1 es 1. Y por lo tanto, si voy a la tabla de la G cuadrado, vemos aquí que la vamos a utilizar, en complementos la tenéis, G cuadrado, ¿veis? G cuadrado con un grado de libertad, ¿veis? Cuando yo comparo dos grupos, busco la homogeneidad de dos grupos, la igualdad de dos grupos en las proporciones, 3,84 es el umbral. O sea, se han equivocado. Se han equivocado, en lugar de un 8, tienen que poner un 3. O en lugar de un 3 han puesto un 8. Pero, fijaros, por lo tanto el error está aquí. Pero, ¿cuál es la conclusión? Bueno, sería la misma, porque 20,27 es superior y por lo tanto no hay homogeneidad. Pero también, cuando cojo el umbral correcto, 3,84, la conclusión es la misma. Por lo tanto, la conclusión, ¿cambia la conclusión que se desprende de estos datos? No, no cambiaría. Se han equivocado, pero no afecta a la conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien, en la siguiente tabla, ahora es el mismo artículo, pero en lugar de comparar día y noche, la distribución de esta especie lo hacen por diferentes estaciones del año. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusiones podemos sacar en este caso? 0,76. Mirad, tengo 4 grupos, ¿no? Ahora, el umbral con 4 grupos es 4 menos 1, 3. Por lo tanto, tengo que venir a esta columna que es el 0,05, o como dice la tabla, el umbral de 0,95, que me está dando el área a la izquierda, pero normalmente se considera, pues, como se suele decir, el umbral es el valor que a su derecha hay un área de 0,05. ¿Vale? Muy bien, pues el umbral es 7,81. Lo ha superado en creces. ¿De acuerdo? Ahí no lo ha superado por mucho, 0,76. Me estaba equivocando. ¿De acuerdo? 0,76 es menor que el valor 7,82, que es este de aquí, 7,82. He puesto aproximadamente 7,82. Han igualado a 7,82. Por lo tanto, explica el porqué de esas conclusiones a partir de la estadística realizada. Bueno, pues esto, se está buscando la igualdad de proporciones y efectivamente ahora podéis ver que el observado y el esperado son muy iguales, ¿veis? Son valores muy iguales. Esto por azar puede pasar que esté observado. Si fueran iguales, obviamente aquí se han cogido muchas más muestras en otoño, en primavera, más muestras marinas, pero digamos, en función de la cantidad de muestras que se han tomado en las 4 estaciones, el valor esperado que tendría que verse serían estos de aquí, en base a esta intensidad de muestreo del total de 2.385. Este 744 tendría que estar repartido de esta manera para que fuera homogéneo, considerando que se han tomado estas diferencias de diferente número de muestras en las 4 estaciones. Este es el observado y este es el esperado. Y la distancia es muy pequeña. Por lo tanto, esta sería la conclusión. 26. Ahora lo mismo, pero por meses del año. ¿Veis? Si hiciéramos un análisis cruzando los meses con día y noche, ¿cuál sería el umbral que deberíamos tener? Ahora la tabla no me sirve. Simplemente es, si yo tuviera esto y ahora lo cruzara con día y noche, ¿qué tendría? Tendría 12 meses, tendría una tabla de 12 por 2. 12 por 2. Y me dice, ¿cuál sería el umbral que deberíamos tener en cuenta para casar a conclusiones acerca de la homogeneidad o no de la distribución de la especie estudiada? Tendría una tabla que no la tengo aquí. Me estaría diciendo cuántas veces ha encontrado esta especie por mes
y distribuido según día y noche. Pero la tabla, que sería una tabla como esta, más otra igual, una columna, esto sería, por ejemplo, imaginaos que esto lo transporto aquí, y aquí pongo día, y aquí pongo noche. Día, noche. Pues esto quedaría, este 19 quedaría desglosado cuántos de los 19 han estado de día y han sido cogidos de noche. De los 18, etcétera. De los 127, cuántos de día y cuántos de noche. Pero en todo caso tendría una tabla de 12 por 2. 12 por 2 en una tabla de contingencias, acordaos que el umbral lo marca el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. 12 menos 1 es 11. 2 menos 1 es 1. 1 por 1, 11 por 1, 11. Por lo tanto, el umbral lo marcaría 19,67. O sea, el valor del agi cuadrado que yo calculara, si fuera por encima de 12,67, sería que hay una distribución no homogénea entre meses y día y noche. Si fuera menor de este umbral, querría decir que hay homogeneidad, que no hay ningún tipo de asociación entre meses y días. ¿De acuerdo? Pensad que, por ejemplo, en este caso, aquí no se ha superado el umbral, pero aquí tenemos también 11, porque en realidad es el mismo umbral. No se ha superado. Veis que el umbral es de 19, 19 y pico. No se ha superado, por lo tanto quiere decir que hay homogeneidad. Y ahora podría ser que al cruzarlo con día y noche se perdiera esta homogeneidad, o sea, que hubiera una distribución diferente en función de día y noche y mes, que hubiera meses que, por ejemplo, no sé, en verano, que estuvieran más arriba o más abajo, ¿no? No, más arriba o más abajo, no, perdón, que en verano, por ejemplo, en agosto, pues estuvieran más de día que de noche, y en cambio en septiembre más de noche que de día. Si se viera esto, querría decir que hay algún tipo de relación entre día-noche y mes del año. Si no hay ningún tipo, si digamos son paralelos, las dos columnas son paralelas de alguna manera, querría decir que no hay ningún tipo de relación, que la distribución por meses y por día y noche es homogénea. Y vamos a ver esta de aquí y acabaremos con este vídeo. Dice en la tabla siguiente, problema 27, si cruzáramos los datos, aquí he puesto dos datos, los datos entre años y profundidad, ¿cuál sería el umbral que utilizaríamos? Fijaos, años y profundidad. Años y profundidad. Estamos hablando de años, aquí tenemos años que, como el umbral, este sí que es correcto, no ha superado, pues no hay diferencias entre años. Y en profundidad el umbral es 15,51, lo supera de largo y por lo tanto hay diferencia entre profundidades. O sea, realmente, fijaros que el observado y el esperado cambia muchísimo. O sea, el esperado es que, porque se han cogido muchas muestras a mucha profundidad, se han cogido muchas muestras, ¿veis? 624. El esperado es que se encuentren muchos casos y se encuentran muy pocos. Y en cambio arriba, que se han cogido menos muestras, el esperado sale más grande. ¿De acuerdo? El observado sale mucho más grande y el esperado más pequeño. Pero aquí me dice si cruzáramos los datos de años y profundidad. Mirad, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profundidades. ¿Vale? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. 10 años, 9 profundidades. Tendría una tabla, si estuviera distribuyendo una tabla con los años, aquí los años y aquí las profundidades, tendría toda una serie de valores. O sea, estos valores de encuentros, aquí y aquí, se quedarían distribuidos en una tabla de 10 por 9. Acordaos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profundidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Una tabla de 10 por 9. Una tabla de 10 por 9 quiere decir que el umbral lo tengo que buscar en 9
por 8, 10 por 9 filas, 10 filas, 9 columnas, 10 menos 1, 9 menos 1, 8 por 9, 72, ¿veis? 9 por 8, 72. Tengo que buscar la tabla del ají cuadrado de 72. No tengo el 72 porque es una tabla poco fina, pero tengo el 70 que es 90,53. Bueno, y en 80 tendría 101. Bueno, pues pongamos que esto en una tabla más fina lo podríamos tener exactamente, pero pongamos que sería pues 92 aproximadamente. 92, 92 y medio. ¿De acuerdo? El umbral. Este sería el umbral. O sea, hasta 92 y medio aproximadamente de distancia entre observado y esperado, mantendríamos que hay homogeneidad y por encima de este umbral diríamos que hay heterogeneidad. O sea que el reparto entre profundidades y años hay relación, hay un cambio, hay una asociación. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí y en el próximo vídeo ya continuaremos con el resto de problemas. ¿De acuerdo? Pues venga, muy importante que vayáis entendiendo que la estadística vista a través de artículos, a través de tablas, de gráficos, es una forma de acercarnos a lo real, a la investigación real, en este caso oceanográfica. ¿De acuerdo? Pero lo mismo sería para medicina, para psicología, para ecología, para cualquier disciplina. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.